Bien, si les parece, por favor vayan tomando asiento que vamos a empezar la última mesa. Los rebeldes de la primera mesa también pueden sentarse, por favor. Bien. Damos pues comienzo a la tercera y última mesa de la mañana. Todos los que hemos estado aquí la primera parte de la mañana hemos asistido a un conjunto de ponencias, todas ellas desde el punto de vista, como no podía ser de otra forma, técnico. Y en este caso, esta tercera mesa lo que va a hacer es dar un tamiz desde el punto de vista socioeconómico, porque como bien saben, los valores límite, que es para lo que estamos hoy aquí, son valores límite que obviamente siguen unos criterios eminentemente técnicos y basados en criterios para la salud, pero luego tienen un tamiz en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde compañeros, por una parte representantes de la parte empresarial y por otra de la parte, en este caso sindical, lo que hacen es enriquecer la información, como digo, con una información basada también en criterios de tipo socioeconómico. En este sentido, y siguiendo el orden que viene establecido en el programa de la jornada, tenemos aquí en esta mesa sentados con nosotros, por un lado, a los representantes precisamente del último eslabón de la cadena, que es el único importante, que es el trabajador. En este caso me estoy refiriendo a nuestros compañeros de las organizaciones sindicales. Por un lado, y en primer lugar, tomará la palabra, en este caso, Óscar Bayona Plaza, que es técnico de la Secretaría de Salud Laboral de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, también compañero de peleas en el grupo de la Comisión Nacional y, por lo tanto, además de su, digamos, estatus como miembro de Comisiones Obreras, tiene una amplia experiencia en el campo de valores límite. En segundo lugar intervendrá, que en este caso está aquí a mi izquierda, Ramón Gil Domínguez, que es técnico de prevención de riesgos laborales en la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente, en este caso de UGT. Además de su conocimiento en el ámbito de la drogodependencia, que es muy amplio, también tiene un conocimiento muy exhaustivo de la parte preventiva, y espero, en este caso, que las dos personas puedan dar una visión no solamente nacional, sino también poner un poco un pie fuera de la Unión Europea, de lo que ha sido, en este caso, todo lo relativo a los valores límite, con especial atención, como no puede ser de otra forma, a los agentes cancerígenos. En segundo lugar, intervendrán también los representantes, en este caso, de aquellos que son los deudores de la seguridad, en este caso estoy hablando de los empresarios. Para ello, en primer lugar, intervendrá, que la tengo por aquí al fondo de la mesa, Laura Merino Rubio, que es responsable de seguridad integral de la Federación Empresarial de la Industria Química Española. Su asociación FEIQUE no solamente colabora en el ámbito de los valores límites, sino en otros muchos ámbitos, y por lo tanto no hace falta que les diga que su experiencia no solamente en la prevención ligada a la higiene, aunque a mí le diga que es la especialidad o disciplina más importante. Yo, como vengo de la seguridad, diré que es igual que la seguridad, por lo menos. Por lo tanto, es, como decía, muy amplia su experiencia. Espero que también su intervención a lo largo de la tarde. Y en segundo lugar, y en último lugar, de lo que es la representación, en este caso empresarial, intervendrá doña Isabel Maya Rubio, que es miembro del equipo de prevención de Mutua Universal. Además, Isabel, entre otras cosas, me acompaña a mí, pobremente, cuando vamos a Luxemburgo a hablar allí de otros temas, y en el Comité Consultivo de Seguridad y Salud. Y quizá, y quería dejarlo en este caso, o ponerlo en valor, el valor que tenía, y por eso de ahí la intervención de Isabel, que no haya estado en la primera mesa, de poder vender, y digo vender con todo el cariño del mundo, los productos que se hacen en este país fuera, es decir, fuera de nuestras fronteras, y el interés que ha mostrado por que los productos puedan estar en una lengua accesible para todos, salvo por nuestro compañero alemán, que habla perfectamente, salvo el euskera, el español sin ningún problema, ¿no? Bien, y queríamos cerrar esta mesa no ya con esta representación, como decía, de los empresarios y de los trabajadores, sino con aquellos que tienen la difícil tarea de ir a la empresa y ver si efectivamente lo que se hace está o no acorde, no solamente con la normativa, que por supuesto, sino con la práctica y con la práctica técnica. Para eso contamos en este caso con nuestra compañera del Ministerio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Tolil Velasco, que es jefa de equipo de la Inspección Provincial de Madrid. Está actualmente con un ex de esta casa, que es Carlos Arranz, que fue secretario del Instituto, y por lo tanto, y aunque sea simplemente por genética, seguro que la prevención la tiene bien integrada, ¿no? Bien, sin más, empezamos, si te parece, Óscar, con la primera intervención. Óscar Bayona Plaza. Pues buenos días. Buenos días y gracias, Pablo, y gracias al Instituto por invitar a los sindicatos y a Comisiones Obreras en particular a esta jornada
jornada de grandísimo interés, como hemos podido comprobar en las anteriores mesas. No se ve aquí bien la... Bueno, ahora está. Bueno, cuando recibimos la invitación este año para participar en la jornada, estuvimos valorando qué enfoque le dábamos. Estuvimos valorando presentar alguna campaña específica en algún sector realizada por el sindicato. En concreto estuvimos valorando presentar la campaña de prevención a exposiciones a cancerígenos, mutágenos y químicos en general en el colectivo de bomberas y bomberos que está desarrollando nuestra agrupación de bomberos de comisiones obreras desde hace años. Estuvimos valorando también tratar el tema de mujer, cáncer y trabajo y trasladar las conclusiones de una jornada que con este tema organizó el Instituto Sindical Europeo el pasado diciembre y que creemos que son de gran importancia, pero finalmente nos decidimos por venir a contaros cuál es la posición del movimiento sindical europeo y de la Confederación Europea de Sindicatos respecto al proceso de revisión de la normativa de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos. La cuestión del cáncer es una de las cuestiones de mayor preocupación para nuestro sindicato. Lo ha sido incluso antes de la legalización del sindicato. Gracias. Incluso en la clandestinidad ya nuestro sindicato ha intervenido en cuestiones como por ejemplo la del amianto. Pero desde 2011 pusimos en marcha una campaña que todavía continúa, que se denomina Cáncer Cero en el Trabajo y que nos centramos en eso, en intentar evitar las exposiciones a agentes cancerígenos en los lugares de trabajo. Poco después la Confederación Europea de Sindicatos puso en marcha una campaña similar, tomó el nombre de la que habíamos utilizado nosotros, la campaña Stop Cancer at Work, y bueno, este es el primer material que generó, un cartel en el que por un lado la parte de arriba indica la magnitud del problema en Europa y luego en la parte de abajo se centra precisamente en la cuestión de los valores límite, porque la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos de cara al proceso de revisión de la directiva que se venía era de que al menos se fijaran 50 valores límites en total de sustancias cancerígenas frente a los 3 que en ese momento recogía la directiva. Y en el gráfico que veis abajo lo que se ve es qué nivel o cuántos valores límite había en los diferentes países de Europa. Indicar que España, gracias al trabajo que se realiza en el grupo de trabajo de valores límites, era creo que el país que estaba más alto, con 90 y tantos valores límite de cancerígenos, pero había 4 o 5 países que tenían 5 o menos de 5. Y algunos eran países importantes, ahora no lo recuerdo bien, no lo veo bien cuáles son, pero vamos. Italia, por ejemplo, sí. La campaña también ha generado materiales. Los 2 materiales que os muestro aquí es un material en el que se fijaban los criterios para establecer cuáles serían esos cancerígenos que prioritariamente deberían contar con un valor límite. Y luego tenemos un informe de Yuka Takada que ha servido para poner las líneas generales que se deben desarrollar en la campaña. Y este otro material, que también es reciente, es del año 2017, es una estimación del coste del cáncer laboral en Europa, en la Europa 28. Algunas cifras de resumen os las pongo ahí, ¿no? Es entre el 1,8 y el 4,1 del PIB de la Europa 28, y en nuestro país pues es el 3,2 del PIB, 35.000 millones de euros al año, lo que supone todo lo que cuesta los intereses de la deuda pública en nuestro país, o el doble de las prestaciones por desempleo, o 15 veces lo que invierten las administraciones públicas en I+D. Creemos que esto da un poquito, muestra las dimensiones del problema al que nos enfrentamos. Bueno, cuando por fin se plantea
la necesidad de revisar la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos, logramos que, cuando logramos me refiero al Movimiento Sindical Europeo y a la Confederación Europea de Sindicatos, logramos que la comisaria Thyssen, la comisaria de Asuntos Sociales y Empleo, alcanzara una serie de compromisos que fundamentalmente, y centrados fundamentalmente en valores límite. El compromiso era que antes de 2016 se llegara a 25 valores límite para cancerígenos y mutágenos y que antes de 2020 se llegara a un total de 50, tal y como proponía la Confederación Europea de Sindicatos. La realidad, pues desgraciadamente, no es esa. A día de hoy, si sumamos las dos directivas que ya se han publicado y, por la información que tenemos, el acuerdo al que ha llegado el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, estaríamos en 24 valores límite, con lo cual a 2019 no llegaríamos al compromiso de 2016. Y por la información que tenemos, la cuarta comunicación de la Comisión Europea no se va a producir al menos hasta que haya elecciones europeas y haya una nueva Comisión Europea, y esa Comisión Europea decidirá si entre sus prioridades está prevenir el cáncer laboral y pondrá en marcha esa cuarta comunicación. Así que de momento, con seguridad, vamos a tener en breve 24 valores límite obligatorios, frente a los 50 a los que se había comprometido la Comisión Europea. Por eso os adelanto que las sensaciones que nos quedan a los sindicatos en Europa del proceso de revisión de momento son agridulces, y no solo por este motivo. En el proceso de revisión se han consultado a los agentes sociales, y en la documentación que ha aportado la Confederación Europea de Sindicatos, que lo hace además con el apoyo del Instituto Sindical Europeo y que lo hace además contando con los sindicatos que estamos afiliados a ella, entre otros comisiones UGT aquí en nuestro país, además de la STV, pues hemos centrado en algunas cuestiones prioritarias. La primera es la inclusión de los reprotóxicos en el ámbito de la directiva. Creemos que esto es urgente abordarlo y creemos que no hay que retrasarlo. Veréis, luego lo entenderéis. Creemos que la revisión y el establecimiento de los valores límites se haga mediante criterios coherentes, basados en evidencia científica, basados en criterios de salud y que sean transparentes. Reclamamos que además se tenga en cuenta las exposiciones múltiples, porque está bien tener valores individualizados, pero ¿qué sucede cuando en el centro de trabajo te expones a varios cancerígenos a la vez? ¿Hay un efecto de sinergia? Pues creemos que sí, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Creemos que se debe incorporar la perspectiva de género en muchas cuestiones, pero también en el establecimiento de valores límite. Cuando se hace el cálculo para estimar estos valores límites, se tiene en cuenta un organismo tipo, y es un organismo masculino. Y hay diferencias fisiológicas entre el varón y la mujer que deberíamos tener en cuenta y que quizá nos llevarían a establecer valores límite diferentes a los que se están estableciendo y probablemente inferiores. Creemos que se deben mejorar la calidad de las evaluaciones de impacto, tener en cuenta no solamente las patologías cancerosas. Quizá, como bien nos ha comentado Berjar antes, hay sustancias para las que hay que delimitar un valor límite inferior al que propondríamos por la cuestión del cáncer, sino porque para prevenir de otras enfermedades tendríamos que adoptar ese valor más bajo. Creemos que la entrada en el anexo 1, en la clasificación, no debe de tener en cuenta estas evaluaciones de impacto. Si una sustancia es cancerígena, porque lo dice la evidencia científica, lo es, y debería entrar directamente
en el anexo 1. Creemos que se tienen que fijar una serie de criterios a la hora de establecer cuáles son esos cancerígenos prioritarios a los que hay que establecer valor límite. Creemos que en el anexo 1 no solo tienen que aparecer sustancias, tienen que aparecer actividades, colectivos profesionales en los que la evidencia científica nos dice que hay una relación directa entre esos trabajos y la aparición de casos de cáncer. Y ahí os cito uno. Antes he comentado bomberos, pero también estamos hablando del sector de la pintura, estamos hablando del personal sanitario y no sanitario que se ve expuesto a medicamentos peligrosos, el sector de peluquería, las industrias de caucho, cuero, algunos sectores siderúrgicos. Bueno. También otra de las líneas prioritarias es el reconocimiento del derecho a la vigilancia de la salud ocupacional. Pero además, un reconocimiento directo, como sucede, por ejemplo, en nuestro país con el amianto. Cuando se reconoce la exposición a amianto, directamente el trabajador tiene derecho a la vigilancia de la salud postocupacional, sin intermediación de ningún tipo de... Me da poco y me queda mucho. Dos cuestiones prioritarias, dos sustancias eran sílice cristalina y humos diésel. Y luego creíamos que también había que aprovechar para tocar otra serie de directivas que intervienen en otros agentes cancerígenos que no son químicos. En el proceso de codecisión, lo que os quería contar es que fundamentalmente aquí todo el mundo hace, como dicen los latinoamericanos, cabildeo, lobby. Nosotros, la capacidad que tenemos los sindicatos es en el Parlamento Europeo, fundamentalmente. Y lo que sucede es que la posición que sale del Parlamento Europeo respecto a estas directivas se ajusta bastante a los criterios que estamos exponiendo o a las propuestas que realizamos los sindicatos. El problema lo tenemos es cuando el Parlamento Europeo negocia finalmente con el Consejo de Europa, en donde están representados los gobiernos, y ahí tenemos muy poca capacidad, mientras que las grandes industrias sí que tienen capacidad de intervenir con los gobiernos, y al final los acuerdos a los que se llegan son muy diferentes a nuestras propuestas. Y ahora quería contar un poquito, muy rápidamente por lo menos, aquellas cuestiones sobre las que tenemos discrepancias con lo que se ha aprobado o bien en las directivas o con el acuerdo que se ha fijado recientemente sobre la tercera comunicación. Hay que decir que hay muchas sustancias sobre las que el valor límite que se ha fijado es satisfactorio para nosotros. No todo ha sido negativo, por eso me refería a una sensación agridulce. Por ejemplo, el tema de reprotóxicos, estamos completamente en desacuerdo con lo que se ha fijado hasta ahora. En la primera comunicación no entró, en la segunda creo que tampoco, pero se puso que se iba a estudiar. No, ha sido en la tercera, pero con un retraso respecto a la propuesta que existía, un retraso de 9 meses. Y creemos que la evidencia existe y que hay que incluirla a los reprotóxicos. Los reprotóxicos, yo creo que hay una oportunidad en el proceso de transposición de la directiva en España para incluirlos, como ya hacen 7 países de la Unión Europea. Sílice cristalina. El valor que tenemos, que proponía la CES, que proponía el Parlamento Europeo, era 0,05. Al final lo que ha salido es 0,1 y revisión dentro de 5 años. Creemos que esto va a generar un gran número de casos de cáncer por exposición a sílice cristalina. Algo parecido nos sucede con el cromo, sobre todo con el valor... se ha establecido con el cromo es un valor alto, y además para determinados procesos se establece periodos muy largos para su entrada en vigor. Con maderas duras nos parece que se podía haber adoptado, se debería haber adoptado un límite inferior, pero sobre todo que también se tenían que haber adoptado límites para las maderas blandas y su inclusión en el anexo 1, clasificándolas como cancerígenos. En la segunda
En la segunda comunicación de la Comisión Europea, que dio en enero lugar a una directiva, uno de los problemas importantes ha sido humos diésel, porque si bien se ha fijado el valor límite que nosotros proponíamos y que es el que tiene también Alemania, se establecen periodos demasiado largos de transición, demasiado largos, para la minería, pero también para la población trabajadora en general. Y me voy a detener un poquito en la tercera comunicación de la Comisión Europea, en la que hace 2-3 semanas se comunicó que había un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Se anunció, se dijo que 5 sustancias eran las que iban a entrar, pero no se facilitó el contenido del acuerdo a la Confederación Europea de Sindicatos, a pesar de ser uno de los agentes, el agente social que representa a los trabajadores de Europa, y así está reconocido, no se le ha facilitado el contenido del acuerdo. Y así lo ha denunciado la Confederación Europea de Sindicatos. Es un problema grave de transparencia. Y diréis, ¿y si no se le ha concedido, no se le ha comunicado a la CES el contenido del acuerdo, por qué aparecen ahí los valores establecidos en el acuerdo? Pues bien, porque al final lo hemos conseguido, pero lo hemos conseguido a través de una filtración. Nos lo ha filtrado una empresa, con lo cual esto todavía creemos que es más grave, porque si hay empresas en Europa que han podido acceder al contenido, no sabemos por qué los representantes de los trabajadores europeos no lo hemos podido hacer. El problema más grave que tenemos aquí es, además de, en algunos casos, con los periodos de transición, el problema más grave está siendo con el cadmio. Se fija el valor límite que había acordado en el Parlamento Europeo, 0,001 miligramos metro cúbico. Pero se establece un periodo de transición larguísimo, de 8 años, 4 veces superior. Y se va a estudiar la incorporación de un valor límite biológico. Y la preocupación que tiene la CES es que el valor límite biológico que se está diciendo que se va a aportar son 2 miligramos creatinina en orina, acabo ya, Pablo, que es el que tenemos aquí para un valor límite de 0,2. Van a estar al doble los trabajadores europeos expuestos durante 8 años. Y el temor que tiene la Confederación Europea de Sindicatos es que en algunos países, por su legislación, cuando esos trabajadores que probablemente superen el valor límite biológico que se establezca, lo superen, se encuentren con una ineptitud sobrevenida, un despido y un nuevo trabajador que se va a volver a exponer a un valor límite inadecuado, demasiado alto. Por estas razones, os comentamos que para el movimiento sindical europeo este proceso de transposición ha sido un proceso agridulce. Se ha puesto en marcha por fin una revisión que era absolutamente necesaria, se ha llegado a acuerdos satisfactorios para los representantes de los trabajadores europeos, pero quedan muchos flecos todavía por ajustar. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Muy interesante. También tengo un sentimiento agridulce con el control del tiempo, pero muy interesante. En este caso, sin perder más tiempo, por favor, doy la palabra en este caso a Ramón Gil Domínguez, de UGT, para que intervenga en la mesa. Gracias. Bueno, yo prometo ser algo más bueno que mi compañero Óscar y ceñirme un poquito al tiempo, por eso me lo he escrito y sobre todo con una serie de números que os voy a trasladar. Bueno, agradecer en primer lugar al Instituto la invitación a participar en esta jornada sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Como siempre hemos hecho desde nuestra organización, apoyamos este tipo de iniciativas que ponen sobre la mesa distintos temas de gran importancia, como es en este caso la situación actual de los agentes cancerígenos o mutágenos. Ya os digo que la situación actual es complicada y de ahí los números que os voy a trasladar. En los centros de trabajo es común la exposición al riesgo químico entre los trabajadores y trabajadoras. Estos agentes químicos incluyen sustancias inorgánicas y orgánicas,
elementos como plomo, arsénico, minerales como amianto, silicio, compuestos y mezclas como los pesticidas y disolventes. Es innegable que las condiciones en las que se desarrolla el trabajo afectan directamente a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Según datos de la OIT, las enfermedades relacionadas con el trabajo aún suponen alrededor de 2,4 millones de muertes en todo el mundo cada año, de las que 200.000 ocurren en Europa. En el caso de España, fallecen anualmente cerca de 8.700 hombres y 850 mujeres debido a cánceres de origen laboral, según la OIT y la OMS. El problema clave es que debido a la falta de reconocimiento de este tipo de enfermedad, se está privando a las trabajadoras y trabajadores afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional, porque se derivan al sistema público. Comentar que al igual que han aumentado los accidentes de trabajo, datos recientes, un incremento de un 5,5% con respecto al 2017, se ha producido un ascenso en el número de enfermedades profesionales registradas. Durante el 2018 se han notificado 24.231, un 14,36% más que las registradas en el 2017. Del total de enfermedades profesionales, 11.460 causaron la baja del trabajador y experimentaron un aumento del 11,95%. El resto, 12.771 enfermedades, no causaron baja y también aumentaron en un 16,62%. El 82% de las enfermedades profesionales fueron causadas por agentes físicos. Únicamente 24 enfermedades registradas fueron causadas por agentes carcinógenos grupo 6, de las que 15 fueron debidas al amianto, lo que demuestra una evidente infradeclaración de las mismas comparándolo con los datos del 2017, donde había 53 enfermedades debido a agentes carcinógenos y 34 fueron debido al amianto. En nuestro país, los cánceres de origen laboral son invisibles y esto origina otro problema bastante grave, ya que estos cánceres, al no ser reconocidos como laborables, es como si no existieran a los ojos desde el punto de vista preventivo. Lo que no se ve, no se previene. Si las empresas no tienen constancia de que sus trabajadores padecen un cáncer de origen laboral, no pondrán mecanismos para evitarlo en el futuro hacia el resto de trabajadores. Por lo tanto, es primordial solucionar este problema de infradeclaración del cáncer en un entorno de trabajo que comienza a funcionar utilizando los mecanismos de prevención. Aquí un poco lo que decía Amelia, que la higiene es muy bonita también. El problema que tenemos es que la seguridad en el trabajo es la especialidad en la que todo es como mucho más visible. Si sabemos que le falta un resguardo a una máquina, pues sabemos que se puede producir un accidente, incluso grave. Esto, desde el punto de vista de la higiene, es más complicado porque incluso hay enfermedades que se pueden dar dentro de 20 años y nos falta esa concienciación. A modo de reflexión, formulo una pregunta, y es que si alguien se ha fijado en un taller de chapa que manejan productos químicos con disolventes, ¿pensáis que alguien mira la etiqueta de los productos que manejan? En muchas ocasiones es el propio dueño quien pinta y cuando hay que fumarse un cigarro no existe ninguna pausa para lavarse las manos. Con lo cual el riesgo del tabaco se suma al de los productos químicos que se impregnan en el cigarro mientras se está fumando. Esta es la realidad de las pequeñas empresas y de los problemas que tenemos, en la cual, donde tenemos delegados de prevención, pues intentamos actuar. Recojo el guante también de Amelia, que falta pues formación y que podamos hacer hincapié con más detalle a lo que vienen en las fichas técnicas, pero es que hay muchos centros que no tenemos ni delegados de prevención, con lo cual ahí el problema es bastante complicado. Decir que también se están produciendo cambios legislativos que están generando debate en la Unión Europea. Ha hablado bastante Óscar sobre el tema de la directiva, en el que UGT está realizando aportaciones referentes a la transposición de la Directiva Europea de exposición a agentes carcinógenos o mutágenos y también al proyecto de reglamento que va a transponer el ordenamiento jurídico español de la directiva, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Este reglamento es importante porque regula el radón. Seguramente lo sabréis que según la OMS es la segunda causa de muerte de pulmón por detrás del consumo de tabaco. Se estima que en España cada año son atribuibles más de 1.500 muertes a la exposición de este gas, según el proyecto UE REPAR. Recordad que en España el artículo 62 del Real Decreto 783 del 2001 del 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, obliga a las empresas que realizan actividades con exposición a este gas a su inscripción en el registro de actividades con exposición a radiación natural.
El último dato del que disponemos es de solo 75 empresas que estaban inscritas hasta diciembre del año pasado. Está ridículamente bajo el número de empresas registradas, que la subdeclaración es un hecho incuestionable. Ahora bien, el número de empresas que deberían estar inscritas es difícil de saber, pero a modo también de ejemplo se estima que hay 111 balnearios en España y únicamente hay inscritos 12 y 13 cuevas. Esta subdeclaración permite eludir la acción inspectora de la Administración de protegiendo a los trabajadores frente a este riesgo. Por ello, desde UGT creemos necesario y proponemos que se cree un grupo de trabajo en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya finalidad sea el estudio de los riesgos para la salud de los trabajadores expuestos a este gas, la implementación de medidas preventivas y el seguimiento del cumplimiento de la legislación. Otra alternativa sería retomar los trabajos del grupo de enfermedades profesionales y abordar el tema del cáncer de origen laboral. Para nosotros hay un punto especialmente importante, y es que la vigilancia de los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales y otras condiciones de trabajo sea competencia de la Inspección de Trabajo. Sobre el caso del amianto debemos comentar que desde hace tiempo nuestra organización venimos actuando para conseguir la creación de un fondo de compensación de víctimas del amianto. La creación de este fondo de compensación es realmente importante, que según la OIT, anualmente fallecen en el mundo más de 100.000 personas por su exposición al amianto. Según la OMS, solo en la Unión Europea se registran entre 20.000 y 30.000 nuevas enfermedades ocasionadas por el amianto. Más de 300.000 personas morirán de mesotelioma pleural hasta 2030. Bastante crudo lo que estoy diciendo, pero esto es la realidad. En España, 5.830 personas fallecieron por mesotelioma del año 2000 al 2016, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. 4.376 eran hombres y 1.454 mujeres. Hemos estado realizando reuniones con distintos partidos políticos, pero bueno, ahora también estamos en un momento político complicado, con lo cual esto está en cada uno a sus temas. Informaros también que estamos trabajando con asociaciones de víctimas del amianto y no descartamos incluso movilizarnos para que se agilice y se tramite cuanto antes este fondo, que es de justicia, ya que, como sabéis, es duro decirlo en voz alta, pero muchas personas se van quedando en el camino, sin tener esa justicia y reparación que reclaman. Aparte del radón y el amianto, no puedo dejar de mencionar los nanomateriales, por su presencia cada vez mayor en la industria. Su uso se está extendiendo rápidamente en sectores como la construcción, automoción, textil, I+D, cosmética, etc. Como ya sabéis, su principal problema es que, dependiendo de su tamaño y forma, pueden llegar hasta los alvéolos y alcanzar diversos órganos a través del torrente sanguíneo. Actualmente no disponemos de información suficiente respecto a las propiedades y riesgos de los nanomateriales, por lo que debería primar el principio de precaución en las empresas que lo están utilizando. También debo hacer mención a los medicamentos citostáticos. Son sustancias citotóxicas que interaccionan con el ADN, el ARN o la síntesis de proteínas con células vivas, tanto normales como cancerosas. A través de esta actividad es cuando pueden provocar efectos mutagénicos, carcinógenos o teratogénicos en los trabajadores. Desde la UGT reclamamos que sean regulados a través de una orden ministerial para garantizar la protección sanitaria frente a medicamentos peligrosos. Esta norma debería completarse con una guía nacional en materia de protección a los trabajadores elaborada por parte del Instituto Nacional, una lista de medicamentos peligrosos con revisión periódica y la publicación de las pertinentes notas técnicas. Para concluir, solamente decir que las sustancias peligrosas están presentes en innumerables sectores y actividades: tratamientos de agua, residuos, laboratorios, sanidad, limpieza, agricultura, etc. Recordar que es obligación del empresario realizar las evaluaciones de riesgo, aplicar las medidas preventivas pertinentes y hacer un seguimiento de estas. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Antes también se ha comentado que necesitamos tiempo para hacer evaluaciones. Yo pido ese tiempo para los técnicos de prevención, que podamos hacer una prevención de calidad, y que a día de hoy es imposible con la sobrecarga de trabajo que tienen los prevencionistas de este país. Desde nuestro punto de vista, los principios de precaución y sustitución previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son fundamentales en la gestión del riesgo químico. Importantísima igualmente la formación e información a los trabajadores, a sus representantes. Deben de conocer cómo utilizar los EPIs, cómo manejar sustancias peligrosas, conocer procedimientos seguros de trabajo. No olvidar igualmente la vigilancia de la salud, indispensable para controlar los efectos de las sustancias peligrosas sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras, y actuar a tiempo, antes de que llegue a producir una enfermedad relacionada con el trabajo, y no realizar reconocimientos médicos como si fuera una churrería.
Adelantaros que el 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, existe como propuesta de la Confederación Sindical Internacional tratar como tema tomar el control, eliminar sustancias peligrosas del lugar de trabajo, con un enfoque particular sobre cáncer cero, cómo eliminar o minimizar la exposición a carcinógenos en el lugar de trabajo. Ya me despido, poniendo a vuestra disposición a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente Confederal de UGT, comentar que en la línea de la campaña europea sobre sustancias peligrosas y enmarcado dentro de las acciones de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, financiadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, hemos realizado varias guías sobre el radón y el amianto, las cuales están dirigidas a delegados de prevención y que presentaremos junto a otros materiales el 28 de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que entre Ramón y Óscar han tocado muchos palos, no solamente de los valores límites, sino en general de la higiene en su concepción más global. He mencionado el día 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha sido elegido expresamente para nuestras elecciones, precisamente me imagino que por ello, con lo cual me congratulo. En este sentido, lo que sí que ahora mismo tengo en la cabeza es una duda real de qué dificultades, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista jurídico, se pueden encontrar las empresas, para lo que en este caso doy la palabra a Laura Merino, y a ver si es capaz, por lo menos, de darnos luz en este tema. Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto la invitación realizada para formar parte de esta mesa, que para nosotros siempre es un placer poder estar aquí. Pues, Pablo, tenía preparada una presentación o unas palabras y si me da tiempo luego las comentaré, pero no quería dejar de mencionar pues algunas cosas que se han dicho ahora mismo en esta mesa y que desde el conocimiento que se tiene desde las organizaciones empresariales diferimos. Lo primero que tenemos que saber es cómo se establecen los valores límite en Europa. En Europa lo que pasa, hay un comité consultivo de agentes químicos de la Comisión Europea donde sacan unos informes de opinión sobre cada una de las sustancias que ya ellos previamente han dicho cuáles van a estudiar. De cada uno de esos agentes químicos se le aplica un procedimiento muy completo, un estudio científico sobre los efectos para la salud, hasta una evaluación de impacto sobre diferentes aspectos. Por lo tanto, yo creo que son unos valores límite europeos muy estudiados. ¿Qué quiero decir con esto? Este comité consultivo, de donde sale el informe de opinión, no está formado por la Comisión Europea, por la Administración exclusivamente. Ahí forman parte las organizaciones sindicales europeas, las organizaciones sindicales de los empresarios y la Administración. Por lo tanto, tiene cabida todas las opiniones de justo pues, los que hoy formamos esta mesa. Posteriormente, este informe de opinión de la Comisión Europea se pasa su opinión al Consejo y al Parlamento, que, bueno, unas veces llegan a acuerdos más fácilmente, otras veces pues cuesta un poquito más. Nosotros actualmente, como mencionabas, Óscar, perdóname, que el acuerdo de la tercera revisión de la directiva no tienes el texto. Decir que desde las organizaciones empresariales tampoco disponemos de él. No sé si en el caso de la Administración tiene acceso a esos valores límite, pero desde la parte de las organizaciones empresariales exclusivamente tenemos el texto que sale de la Comisión Europea y posteriormente la nota de prensa que han sacado hablando de estos agentes. Uno de los agentes que han mencionado es el cadmio. El cadmio es una situación muy particular. Porque primero si es verdad que han dado 8 años como periodo de transición. Estos 8 años son debidos a que se ha demostrado en este estudio de impacto que técnicamente hoy por hoy no se puede llegar a bajar la concentración de cadmio en el lugar de trabajo por debajo de 1 microgramo metro cúbico, como es lo que se debe tener, lo que han mencionado. Entonces, esperan que de aquí a 8 años la técnica haya evolucionado lo suficiente para poder llegar a ese valor. Sí que es verdad, y desde las organizaciones empresariales se ha apoyado,
que este valor del cadmio no exclusivamente tengamos un valor límite ambiental, sino que tengamos también un valor límite biológico. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros tenemos cadmio o sea, podemos estar expuestos a cadmio en nuestro lugar de trabajo, pero una cosa es a lo que nosotros estemos expuestos o que haya en el ambiente, y otra es lo que en realidad el trabajador percibe o asume su cuerpo. Entonces es una forma de saber a ciencia cierta de si el trabajador está expuesto o no al cadmio. Creo que la combinación de los dos valores límite es la más acertada. Es más, perderíamos una baza muy importante, que es saber cómo está el trabajador realmente, no el valor límite del ambiente. Quería comentar eso. Luego quería hablar también lo de la cuestión de género. Bueno, desde mi punto de vista, y hablo como Laura Merino, parece que se ha puesto un poco de moda. A ver, sí que es fundamental la cuestión de género, pero en los valores límites estamos pasando de hacer experimentos científicos con ratas y ratones, los extrapolamos a humanos. No me quiero imaginar cómo se haría la diferencia ya entre mujer y hombre, si ratas, ratones o cómo podemos llegar, ¿vale? En cuanto a la vigilancia de la salud postocupacional, en cuanto a los cancerígenos, hasta donde tengo entendido, si la administración, si la autoridad competente así lo estima, ese trabajador estará expuesto a vigilancia postocupacional. En cuanto a los reprotóxicos, ahora mismo sí que la postura de las organizaciones empresariales ha sido que los reprotóxicos no deberían estar dentro del ámbito de aplicación de la directiva de cancerígenos, y que su lugar es donde está la directiva de agentes químicos. De todas maneras, una postura, tanto una como otra, ahora mismo la Comisión Europea mandó realizar un estudio a una consultora y están viendo los resultados de esa comisión. Supongo que igual que se han puesto en contacto con las organizaciones empresariales, esta consultora, para que les demos datos, lo habrán hecho con los sindicatos, pero no es ya cuestión de posturas o dónde va a quedar, sino que hay un informe que la Unión Europea está realizando para posteriormente poder posicionarse. Y otra, es un poco conflictivo, pero sí quería decirlo. La directiva tiene dos anexos. El anexo 1, donde están recogidos los valores límites de procesos que pueden generar exposición a sustancias cancerígenas. Y ahí están los procesos, y luego está el anexo 3. No tienen cabida todas las sustancias. Creo que hasta para, a lo mejor, la industria muchas veces es mejor tener un valor límite para tener un valor de referencia, pero por desgracia no todas las sustancias se es capaz científicamente de poder establecerlo. Y ahora voy a contar dos cositas que quería decir, solo dos cosas importantes, críticas para nosotros, para las organizaciones empresariales, y es el que solicitamos la transposición literal del anexo 3, también del 1, no es en este caso la transposición de la primera revisión, pero sí pasará en las sucesivas revisiones, debido a que están basados, como he dicho, en unos estudios científicos muy importantes, unos estudios de impacto, y que creemos que tenemos que estar en las mismas condiciones que el resto de la Unión Europea. Y luego, posteriormente, mencionar que desde las organizaciones empresariales apoyamos plenamente el concepto de semáforo, y apoyamos igualmente pues el considerando 3, de los que todos hemos hablado, de la primera revisión de la directiva, en la que se marca, ya por fin se ha introducido este concepto dentro de la normativa europea, de que es posible identificar científicamente para algunos compuestos niveles por debajo de los cuales no se espera exposición que provoque efectos adversos. Es un poco a lo que hablábamos de las curvas, que nos ha explicado también, de las curvas dosis-respuesta. Y nada, agradeceros este tiempo de poder exponer nuestras consideraciones. Gracias.
Muchas gracias, Laura. Antes de hacer el recopilatorio de la parte empresarial, Isabel. Bueno, muy bien. Pues, espera, ¿con qué se pasa? ¿Con este? Ahí va. Voy a sufrir un poco, me parece, ¿eh? Ah, vale, es que tengo que apuntar este, ok. Bueno, pues o cojo esto. Esto tengo. Bueno, muchas gracias. Yo voy a representar a CEPIME, trabajo en Mutua Universal. También aprovecharé mi experiencia en este ámbito. Entonces, bueno, querría empezar agradeciendo a CEPIME la confianza demostrada en mí para hacer esta presentación y felicitar al Instituto por la organización de este acto y sobre todo por mantener el listón año tras año, que si difícil es subir, mucho más difícil es mantenerse. Bueno, pues los que me hayan podido escuchar alguna otra vez verán que hay una cosa que sigo repitiendo. Los datos, eso sí, están actualizados al año pasado, pero porque creo que sigue siendo importante poner en valor por qué hablamos de la pequeña y mediana empresa cuando hablamos de prevención. Hay que tener en cuenta que somos un país de empresa pequeña. En realidad lo es toda la Unión Europea, pero los países del sur lo somos todavía más. Y solamente un 0,35% de las empresas que contratan trabajadores son grandes empresas. Por tanto, la gestión de la prevención en realidad la están haciendo mayoritariamente las PYME. Y eso es muy importante cuando establecemos las políticas de prevención. Y si nos vamos a ver dónde trabajan nuestros trabajadores, 2 de cada 3 están trabajando en una PYME. Por tanto, su salud está en manos de la pequeña y mediana empresa. Y es clave que tengamos en cuenta este tipo de empresa que tiene unas características específicas cuando se definen las políticas de prevención. Entonces yo quería explicar aquí 3 cosas. Una, ¿por qué hablamos de la PYME? Que es crítica para que tengamos éxito en la prevención. 2, hacer una foto de cómo está la PYME respecto a las sustancias cancerígenas. Y 3, respecto a la transposición de la primera modificación de la Directiva Cancerígenos, qué aspectos consideramos que habría que tener en cuenta en relación con esta empresa. Pues lo primero lo hemos visto, es la empresa más mayoritaria y la que da empleo a la inmensa mayoría de nuestros trabajadores y por tanto es fundamental tenerla en cuenta cuando se establecen políticas y cuando se establece normativa. Y la siguiente me voy a basar en un estudio similar a algún otro que se ha presentado en la mesa anterior y se ha realizado en la Comunidad Autónoma de Cataluña. En Cataluña se ha desarrollado la base de datos CAREX-CAT, que tiene la misma metodología y estructura que la base de datos CAREX que existe en otros países. Y bueno, ahí no entraré, es un trabajo que ha hecho la Generalitat, está en su página web y ahí podemos encontrar los porcentajes de exposición de trabajadores en función de contaminantes, en función de actividades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, como complemento a este trabajo, se ha diseñado en colaboración entre las mutuas y la Generalitat de Cataluña una campaña en la cual el objetivo es visitar a las empresas, obtener información y aprovechar para informar, sensibilizar y asesorar a todas aquellas empresas de unos sectores con unas sustancias que serán, digamos, que son las más mayoritarias. Entonces, en el 2016 se hizo un piloto en el que ya se visitaron bastantes empresas. En 2017 y 2018 se han pasado 80 cuestionarios cada año. Ahora me estoy refiriendo exclusivamente a la información que tenemos desde Mutua Universal.
La información que tiene la Generalitat pues será más amplia, pero creo que todavía no está publicada. Entonces, estas visitas se hacen a empresas comprendidas dentro del plan de actividades preventivas de la Mutua. Por tanto, no podemos decir que sea representativo porque hay un sesgo debido a cómo se establece nuestro plan. Pero bueno, nos da una idea. Durante la entrevista con la empresa se pasa un cuestionario en el cual se recoge una información general pero muy completa y se aprovecha la visita pues, para hacer asesoramiento, para informar y para sensibilizar sobre las medidas preventivas. Luego pues también se puede hacer entrega de materiales, en nuestro caso pues hay estos, hay otros en el caso de otras mutuas y como ya se ha dicho en la mesa anterior hay infinidad de información en la web del instituto, en la web de las diferentes comunidades autónomas. Bueno, si algo las empresas tienen es información. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido sumar los cuestionarios, quitar si había alguna empresa grande, no me ha costado mucho porque había muy poquitas, y ceñirnos solamente a los resultados de las pymes. A título ilustrativo, este sería un poco el perfil de la muestra, por sectores, pues que básicamente domina construcción, industria manufacturera, pensemos madera, plástico, etcétera, transporte, y si nos vamos a la distribución de los trabajadores, pues queda un pelín más equilibrado. Entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos? Primero, respecto al conocimiento. Algo menos de la mitad de las empresas no saben que podrían estar expuestas por el tipo de actividad que desarrollan a cancerígenos. Y cuando intentamos cruzarlo con el tipo de sustancia, pues porque no sé, los humos diésel, por ejemplo, están apareciendo ahora, o la sílice tiene un cambio de clasificación o tal, bueno, vemos que influye, pero no es lo único, ¿eh? Por tanto, hay que mejorar este conocimiento. Si entramos en el origen del agente y vemos y diferenciamos entre los que se producen en proceso y los que se compran, vemos que los que se compran son menos frecuentes en la encuesta, pero en cambio la empresa dispone de las fichas de datos de seguridad y de la etiqueta, ¿vale? Al menos esta primera fase de información funciona. Y luego aparecen mucho más frecuentemente los que se generan en el proceso. Si miramos la evaluación de riesgos, las empresas hacen su evaluación de riesgos, es muy puntual las que nos dicen que no la tienen, y sin embargo esto no encajaría con el hecho de que haya un desconocimiento. Entonces nos vamos a mirar dentro de la evaluación de riesgos y vemos pues que hay el verde es el sí y el rojo es el no. Si aparece identificado el riesgo de cáncer en la evaluación y si está valorado, si está valorado por vía inhalatoria o por vía de. Entonces vemos que hay mucho margen de mejora aquí en las evaluaciones de riesgos que se le están haciendo a la pyme. Por lo que se refiere a los agentes identificados, los resultados son los esperables, digamos, ¿no? Pues donde hay madera hay más polvo de madera, donde hay transporte pues habrá más humos diésel, ahí no me voy a centrar. Y un tema interesante es las medidas preventivas que se ponen en práctica. Aquí tenemos la frecuencia con la que se aplican las diferentes medidas preventivas y entonces vemos que algunas son muy populares y son muy frecuentes, como es hacer vigilancia de la salud específica, como es la formación e información de los trabajadores. Incluso hay un porcentaje interesante de existencia de procedimientos de trabajo seguros. En cambio otras, como por ejemplo la sustitución, nos lo encontramos menos frecuentemente, lo cual es compatible con el hecho de que muchos de estos cancerígenos se generan en proceso y si se generan en proceso no se pueden eliminar, como es por ejemplo pues, el polvo de madera, el polvo de sílice o los humos diésel. Entonces, como conclusión, diría que tenemos una foto en la que vemos que se están haciendo toda una serie de cosas, pero que hay todavía un camino de mejora por lo que se refiere a la prevención del riesgo de cáncer. Y luego, por último, el tercer tema que querría poner sobre la mesa son los aspectos a tener en cuenta en la transposición de la directiva a nuestro ordenamiento jurídico.
En primer lugar, es muy importante el análisis del impacto, que tiene relación con todo lo demás y sobre todo con los plazos de adaptación. Las pymes necesitan que se analice el impacto de una forma específica porque las repercusiones económicas y de mercado que tienen sobre la pyme el impacto de nueva normativa son mayores que las que tiene sobre la gran empresa, lógicamente. Y por tanto, los plazos de adaptación por su menor disponibilidad de recursos hay que tenerlos también en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la cifra de negocio en función del tamaño de empresa, ¿vale? En una microempresa media, la cifra de negocio no llega al $250.000 de euros anual, lo que significa que el beneficio neto no llega a los 10.000 euros, fijaos que no llega ni a los 9.000. Y la cifra de inversiones media que hace cada año no llega a los 8.000 euros, ¿vale? Claro, cuanto más grande es la empresa, mayor es la cifra de negocio, mayor es la inversión que hace todos los años, mayor es el resultado neto. Esos son datos del IFE. Entonces, si esto lo comparamos con el coste que pueden tener algunas medidas de prevención, he sacado de algunas evaluaciones de impacto europeas, vemos que instalar una extracción localizada puede estar entre 6 y 25.000 euros, por ejemplo. Si el beneficio neto o la inversión ese año, me da lo mismo, son del orden de 8 o 9.000 euros, vemos que en un año podemos instalar una instalación de extracción localizada, pero necesitamos poder planificar la inversión a lo largo del tiempo, ¿no? Y pongo solamente este ejemplo porque es un ejemplo bastante claro y creo que sería un poco como lo más frecuente, el tipo de medida técnica más frecuente que se aplicaría, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta los plazos de adaptación. De ahí vienen los periodos transitorios, además de otras dificultades técnicas y otras cosas. Luego, me ha gustado mucho escuchar que en Andalucía se han impuesto en práctica políticas de incentivación y ayudas a la inversión en las pymes, porque al menos personalmente siempre he sido partidaria de que si podemos ayudar a estas empresas a sustituir equipos que ya son antiguos y obsoletos, no solamente ganaremos en prevención, sino también en competitividad y protegeremos un poco más nuestras empresas y nuestro país de las situaciones de crisis económica. Otro aspecto importante es facilitar la aplicación de la legislación. Se ha hecho mucho trabajo, pero se tendría que continuar desarrollando instrumentos específicos para las pymes. Prevención 10 está muy bien, pero además se necesitan otros instrumentos, como por ejemplo la elaboración de códigos de buenas prácticas, instrumentos directamente aplicables, para evitar que estas empresas con menos recursos económicos, menos recursos tecnológicos, menos recursos de experiencia en prevención, tengan que gastar sus recursos en pensar cómo hacen las cosas, sino que encuentren, digamos, las soluciones y simplemente tengan que gastar sus recursos en implantarlas. Y por último, otro aspecto importante es la mejora de los procesos de comunicación. El acceso a las pymes sigue siendo la asignatura pendiente a todos los niveles, a nivel de las comunidades autónomas, a nivel español, a nivel de la Unión Europea. Tenemos que seguir trabajando en mejorar nuestros canales de comunicación y nuestros sistemas de comunicación con la pyme, porque esto es básico para que no pase todo el resto de todo lo demás que hemos visto en las fotos, en las diferentes fotos, no solo las que hemos presentado aquí, sino las que se han presentado antes, que todavía hay bastante desconocimiento. Y eso pasa pues por la comunicación, por la información y por la sensibilización. Bueno, y yo por mi parte nada más, muchas gracias. Me gustaría hacer también algún comentario a la exposición que ha hecho Óscar, pero lo voy a hacer durante el coloquio porque si no Pablo se va a quedar con un sentimiento agridulce del tiempo. Gracias. Bien, efectivamente hemos superado el valor límite de exposición que tenían ustedes, que era la 1:30, establecido por normativa. Como va a superar mi compañera de la inspección, no hay ningún problema. Así que en este caso doy la palabra a Carmen Toribio Velasco. Buenas tardes, llego tarde. Gracias al Instituto por la invitación para poder estar hoy aquí con todos ustedes. A ver, voy a ceñirme al tiempo y no les voy a tener más del que sea necesario. Se me han pedido dos cosas
como participante y como representante de la inspección en esta jornada 1, comentar las campañas de actuación en esta materia que se están desarrollando y, en segundo lugar, hablar de las dificultades o de los principales problemas que desde la inspección se perciben pues por parte de las empresas para conseguir la integración de la actividad preventiva en un sector tan importante como es este. Si no les importa, voy a cambiar el orden, voy a empezar por la segunda y luego vamos a la primera, porque entendiendo la segunda comprenderemos por qué se hacen según qué tipo de campañas. A ver, como muy bien ha dicho Amelia, que me ha parecido una intervención brillante, bueno, la de todos, pero la verdad es que ha tocado todos los palos que se pueden asumir. Esto es una cadena. El problema empieza por la identificación. ¿Qué ocurre? Si yo no identifico bien el producto, no soy capaz de conocer el riesgo real al que está expuesto el trabajador. Pero esta información no solamente viene de la ficha de datos del producto, que en ocasiones la intentamos utilizar como un supletorio de la evaluación de riesgos, pensando que ahí nos viene toda la información necesaria para conocer el producto al que se está expuesto, sino en la falta de continuidad a nivel empresarial. Y permítanme que haga un matiz. Estoy hablando en términos generales. La generalidad siempre es injusta con aquellos que de una forma individual se esfuerzan y procuran realizar un adecuado seguimiento de la actividad preventiva. Lo que pasa es que en ocasiones lo que hacemos es que nosotros hacemos una evaluación de riesgos, nos centramos muchísimo en la disciplina de seguridad y dejamos una evaluación, que ya está un documento hecho, que se entrega, por ejemplo, a la Inspección de Trabajo, donde únicamente se ha identificado una existencia de agentes químicos sin nombre, con una remisión a la ficha de datos y una entrega de EPIs que a veces no sabemos si son los adecuados en función del riesgo real al que el trabajador está expuesto. ¿Qué pasa? Que con esta evaluación de riesgos inicial, donde no conocemos realmente los productos, solamente existe esta remisión, se lo entregamos al equipo de vigilancia de la salud para que haga el reconocimiento médico. ¿Tenemos malos profesionales en España? Yo creo que no. Tenemos un mal sistema que parte de origen. Yo, como médico, lo que hago es que aplico un protocolo médico aprobado por Sanidad en función del riesgo correspondiente a la categoría profesional del trabajador, pero si no me dan más información respecto al producto específico, no puedo realizar ese reconocimiento en profundidad. Lo digo porque no me gusta que seamos injustos a la hora de calificar la actuación de los profesionales que se desenvuelven en este sector, y lo digo como inspección, y lo digo como parte interesada e integrante de una mejora en el sistema preventivo, pero tenemos que ir al origen. Es muy importante que además este seguimiento se realice. Hacemos una vigilancia inicial. ¿Y dónde está realmente ese trabajo productivo? ¿Dónde se mira la manipulación que hace el trabajador durante este desarrollo de su trabajo intermedio, donde está mezclando diferentes productos, diferentes sustancias y donde se desarrollan las especiales sensibilidades y las enfermedades del trabajo que no profesionales? ¿Cuál es la diferencia? La enfermedad profesional es automática. Yo tengo una presunción de laboralidad en la patología que sufro, porque como he estado expuesto al amianto, la asbestosis se me declara como enfermedad profesional. Pero el problema que tenemos mayoritariamente actualmente son las enfermedades laborales, aquellas que yo estoy desarrollando por la exposición a productos que desconozco, con unas medidas de prevención que no sé si son las correctas y que me obligan a un procedimiento judicial largo y costoso, donde todos los participantes se sienten realmente cuestionados en su actuación, ¿no? Porque el técnico realmente lo que te dice es, cuando yo tengo que investigar estas enfermedades, es que me aportaron la ficha de datos y con la ficha de datos de productos, pues yo, hombre, no aprecié en principio ningún tipo de problema, pero realmente el problema venía porque en la producción se mezclaban sustancias que realmente han generado una especial sensibilidad en los trabajadores o han generado una enfermedad que inicialmente no se identificó. Por tanto, el problema que tenemos es muy amplio. Esta falta de evaluación con rigor lleva a que el resto de actividades preventivas estén condenadas pues al fracaso. La formación que se da al trabajador es en relación al riesgo real que está expuesto, riesgo real que no está bien evaluado. La información que se da tanto del riesgo como de las medidas preventivas aplicables tampoco es el correcto. Tengamos en cuenta que además en muchas ocasiones yo lo que hago es como en el ruido, identifico el decibelio al que estás expuesto, pero la medida preventiva no pasa por ser una reproducción del Real Decreto de ruido, sin que se concrete realmente las medidas organizativas, técnicas para paliar o para evitar la exposición a ese contaminante y la elección de un sistema de protección que sea realmente eficaz. Por tanto, yo en esta materia considero que nos queda muchísimo por hacer. Cada vez que tenemos que investigar un riesgo higiénico, se produce en el 95% de los casos un acta de infracción por una falta de evaluación de riesgos bien hecha. Y he sido generosa,
porque esto al final es lo que nos impide tener la información suficiente para poder determinar con exactitud la relación de causa y efecto. O sea, no es que la inspección no quiera actuar, es que no podemos, porque yo no puedo concluir que ese cáncer que usted padece está relacionado de una forma indubitada con la actividad que desarrollaba porque me faltaba esta evaluación inicial. Esto hace que al final se desencadenen unas responsabilidades pues muy duras para técnicos que carecen del tiempo necesario para poder haber realizado el estudio que era preciso y de una forma continuada, no solamente inicial, porque yo soy una defensora de que la evaluación es diaria, de que la forma, incluso hay veces que de una forma absurda. Fíjense lo que les comento: un trabajador que sacaba un producto, lo pide a la dirección de la empresa, el proveedor habitual no lo tiene, ha desaparecido, pide otro producto y ya lo cambia, ya altera. No sabemos qué tipo de sustancia están manipulando, pero pensamos y confiamos en que es el mismo que hasta ahora venía pidiendo. Y realmente estamos generando una entrada de una peligrosidad brutal, siendo inconsciente tanto el trabajador que lo manipula como el empresario que se lo da, porque hay que partir de la base de que nosotros respondemos por negligencia, por omisión, por no actuación, no tanto por acción. Y lo que tenemos que hacer es cambiar la torna, si lo vemos. Si falta tiempo, tenemos que procurar tener técnicos que hagan este trabajo de la forma consciente, porque además los que responden luego son ellos también, por no haber realizado un trabajo con calidad, por no haber tenido el tiempo necesario para haber preguntado a los trabajadores la forma en la que se desenvuelve su trabajo de una forma diaria. Las campañas que hacemos, pues miren, yo hablé con el jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, Carlos Arranz, y le dije: Carlos, vamos a ver, hacemos sobre todo campañas reactivas o también preventivas, que son las que nosotros querríamos hacer. Desde luego reactivas, es decir, cuando se ha producido ya la enfermedad profesional, pues claro que actuamos. Ahora somos muy listos con el amianto, pero cuando salió, pues todos éramos inconscientes en la materia. Yo siempre le digo a Carlos, ahora somos iguales con otras sustancias que estamos manipulando con el desconocimiento de la peligrosidad que conllevan, y que dentro de un tiempo nos daremos cuenta de que hemos tenido muchísima suerte, o no, porque pues la forma en la que estamos manipulando quizás no sea la correcta. Entonces, es verdad que estamos avanzando mucho, es verdad que hay muchas enfermedades, pero por exposiciones previas, y lo que tenemos que procurar es tener la inteligencia para, sabiendo y teniendo este conocimiento, poder implicar medidas, pero sobre el origen, que no solamente es la materia prima, sino que es también la forma de producción y de fabricación que se desenvuelve en cada una de las empresas. Actuaciones que hacemos, campañas que hacemos, pues menos de las que querríamos. Desde luego sí, tiramos del CEPROS para poder ver las enfermedades profesionales declaradas. Hacemos informes judiciales sobre las enfermedades del trabajo y laborales para la determinación de la contingencia como profesional. Actuamos también a petición de sindicatos y de trabajadores sobre el origen profesional de sus dolencias. También estamos ahora mismo con una campaña de maternidad y lactancia para poder ir a las diferentes empresas que han tenido, por ejemplo, laboratorios o en hospitales o en madera que están expuestos a los riesgos de este tipo de productos, para poder ver si realmente la adaptación se está produciendo, si se aparta al trabajador del riesgo. Tan pronto la trabajadora comunica la situación de embarazo, poder ver cómo se produce esta adaptación real. Por supuesto, se hacen actuaciones en peluquerías, en manicuras, en sectores de madera, que les aseguro que cada vez que entro al sector de madera salgo deprimida. Porque, miren, yo llevo 19 años especializada en prevención de riesgos laborales y cada año hago amago de dejarlo. Digo, me voy a pasar al contrato de trabajo, a la relación laboral, que sufro menos. Pero en el fondo pienso que los que estamos implicados con la prevención, yo cada vez que veo a un empresario no busco la sanción. O sea, yo lo que busco es qué necesita para que usted entienda que si no empezamos a adoptar medidas entre todos, vamos muy mal. Usted responderá, pero es que yo no sé cómo decirles, es impotencia. Entonces tenemos que dar medios de verdad. Medios para ayudar al empresario que también ignora la responsabilidad en la que puede incurrir por las situaciones que para él son habituales, porque se familiariza con el riesgo al que está expuesto él y expone a sus trabajadores. Él no quiere tener un cáncer pleural, él lo tiene porque él desconoce el riesgo real al que está expuesto. También actuamos en riesgos de agentes biológicos en hospitales y allí donde, en tintorerías, allí donde creemos que pueden existir estos productos, pero a palos de ciego, porque tendría que haber este registro donde realmente yo supiera a ciencia cierta el producto al que estoy, tengo las medidas de prevención y de protección puestas, lo comunico y se puede inspeccionar de una forma aleatoria realmente el rigor en la aplicación de las medidas preventivas. Por tanto, es un mensaje de desesperación, pero también de verdad de esperanza, de seguir trabajando. Yo tengo siempre la ilusión puesta en mi trabajo. Después de 21 años de inspectora de trabajo sigo teniendo ilusión. Cada vez que sale un real decreto en una materia pienso que va a ser la solución. Luego lo leo y me doy cuenta de que
de que nos falta mucho, ¿no? De que tendríamos que hablar entre todos para que las normas fueran adecuadas a nuestro sistema de trabajo. Pero bueno, estamos yo creo que por el camino. Yo no pienso que sea un mensaje de desesperanza, pero sí de premura para poder conseguir darle más fuerza a un sistema que yo creo que podemos mejorar entre todos. Gracias por la participación y creo que no me he extendido mucho. Carmen, te veo muy desesperada y he de anunciarte que tenemos abierto un proceso de oposición del instituto que aprovecho para anunciarlo aquí y puedes por fin ir al lado bueno de la mesa. Bien, en este caso, ya dada la hora digo tonterías, con permiso de la directora del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, Olga, que tiene que clausurar el evento, como teníamos previsto, aunque hemos superado el límite, este coloquio, si hay alguna pregunta, como medida preventiva, hágala corta. Por favor, y específica. Por allí. Por favor. Pues 1 y 2. 1 y 2. Buenos días. Es una pregunta para Amelia. ¿Se oye? Sí. Vale. Es que antes has cuestionado indirectamente un poco los criterios de la SEGO para el tema de riesgo de embarazo. Micrófono, por favor. Me gustaría, dado que tengo que hacer evaluaciones específicas, revisar protocolos de actuación en ese sentido, ¿qué otros criterios puedan ser mejor a tu entendimiento? ¿Y qué relaciones decías que había con los VLAs? Porque en la SEGO te dice que para productos químicos se la retiraría a la trabajadora en caso de que superara o igualara el 50% del valor límite y que a partir de retirarla eso o darle la prestación cuando se produce la suspensión del contrato, o bien porque se la modifica el puesto, o se la ha retirado, digamos, de la exposición, ¿no? Pero también te dice que a partir del 10% ya se sugieren tomar medidas. Claro, ahí se sugiere tomar medidas, es una cosa preventiva, pero que a nivel de prestación no entra. O sea, ahí sí que es verdad que estaríamos en 50 o nada, ¿no? Entonces, ¿puedes aclarar un poco esto y qué otros organismos, otras guías puede haber también comparativas que podamos utilizar? Sí. Gracias. A ver, muy bien, lo has pillado rápido. Era una crítica total. Lo que pasa que yo también he sido tramposa. Para mí la dificultad es que en el ámbito del riesgo para el embarazo y la lactancia tenemos un doble enfoque que no conseguimos que se encuentren en ningún punto. Está por un lado lo que es la prevención, lo que tiene que hacer el empresario no desde el momento de la comunicación, que sería el artículo 26 para mí, incluso desde el artículo 25 y la protección del especialmente sensible, desde que se sospecha que puedes tener una trabajadora en situación de embarazo y ella tiene derecho a no decir nada durante todo su embarazo, eso para mí no exime la responsabilidad del empresario de protegerla. Bien, lo comunica. ¿Qué miramos para poder tener protegida a la trabajadora? Yo no quiero que la trabajadora se vaya a su casa. Yo no quiero que se malinterprete el embarazo y la lactancia como una forma de tener más vacaciones, que esto a veces las trabajadoras nos lo traen así y los delegados de prevención a veces no les sacan de ese error. Aplicar el artículo 26 es aplicar protección. Para eso hay que adaptar el puesto, un puesto exento de riesgo. Si no puedes adaptar o si hecha una adaptación y pasado el tiempo y revisada esa evaluación, porque el embarazo es un cambio de 9 meses y tú puedes tener una situación controlada los 4 o 5 primeros meses con una adaptación, pero al sexto no, la llevo a un puesto exento, no tengo, entonces sí voy a la prestación. ¿Cuál es el problema? Que las mutuas, que son las que deciden si prestación sí o prestación no, tienen un criterio de análisis distinto al nuestro. Os basáis en la SEGO y en el INS. Antes también estaba la guía de referencia de AMAT, ahora eso se ha combinado en un único documento que tiene, para mí, un marcado criterio economicista. Mientras que directrices para la protección de la maternidad, que para mí es el documento de referencia principal para hacer una muy buena evaluación específica y una muy buena adaptación del puesto de trabajo del Instituto Nacional, es lo que recoge el enfoque prevencionista. Por un lado va el
proteccionista desde el punto de vista de la prevención y por otro lado va el proteccionista desde el punto de vista de la prestación del dinero. Y hay discrepancias. Y en la última revisión hay unas discrepancias muy fuertes. Hay una tabla, que es lo que vamos a hablar en la reunión mañana, hay una tabla en la que se establece, no sé de dónde ni con qué criterio, se establece que por debajo del 10% de la exposición máxima permitida al valor límite de referencia en cuestión, bueno, pues tú tienes que ir haciendo unas medidas, ¿no? Del 10 al 50 adaptas y a partir del 50, que yo no sé de dónde se han sacado el 50, por arte de Birli Birloque, eso sí que han sido unos titiriteros. A partir del 50 es cuando hay que apartar a la trabajadora del puesto de trabajo. Y yo me pregunto, ¿pero ese valor límite de dónde viene? Porque antes ha comentado Laura, pues de los estudios experimentales con animales de ensayo, pero usamos siempre que podemos y cada vez más toda la información que tenemos de exposición en humanos. Es cierto que principal o marcadamente pues son exposiciones masculinas, pero también las hay femeninas, pero los valores límite que tenemos hoy en día en España están pensados para unos efectos crónicos o agudos que no tienen que ver con la maternidad. Hay algunos casos donde en el DELEP tolueno, DELEP del tolueno, el tolueno tiene un límite, 50 ppm de VLA de exposición diaria, 100 de corta duración. Ese límite no está pensado para embarazo y lactancia. De hecho, en el DELEP del tolueno se te advierte de los efectos que puede tener para el embarazo y de que se puede vehiculizar vía leche. Mira, más fácil con la lactancia. Para la mutua, para reconocer una prestación de riesgo para la lactancia, sí o sí, no es que el producto tenga que tener un componente con R64, que puede transmitirse a través de la leche materna y provocar un efecto dañino en el lactante. No, es que lo tiene que llevar el producto. O sea, tú puedes tener un producto con un porcentaje X de un componente que por la normativa de CLP y el REACH eso no pasa a la clasificación y la mutua le dice a la trabajadora que no le corresponde. Pero si es un vapor orgánico va a estar expuesta al componente. Con la R64. Como no lo lleva la etiqueta, no lo Amelia, considero. me encanta escucharte, pero es que yo lo siento, tengo el papel malo, pero necesito ya cortar. Referencia, directrices para la protección de la maternidad. No está el jefe, pero ellos se lo dirán. Hay que actualizarlas. Sé que no le digo más cosas, que te la he puesto tú ya verde hoy, suficiente. Tú no eres bienvenida al instituto. Teníamos una pregunta por ahí al fondo. Lo pasé. Que siempre he querido ser azafata. Gracias, buenos días. Gracias a todos los intervinientes y a los ponentes que ha habido antes. Es una cuestión para Carmen del Instituto. Voy a aprovechar que estás aquí. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de esa desesperación por falta de medios humanos. Para empezar, los servicios de prevención. Yo soy delegado de prevención del Ayuntamiento de Madrid por comisiones. Soy bombero del Ayuntamiento de Madrid y es lo primero que le tramo para poder cumplir con todo lo que estoy exigiendo, ¿no? Evaluación de riesgos que se nos niegan y demás. Pero también tenemos una desesperación nosotros cuando llegamos a inspección de trabajo. En menos de 5 años hemos tenido ya 9 inspectores, 9 cambios de inspector. Hay cuestiones abordadas hace más de 2 años que todavía no tenemos respuesta. Se lo contamos a un inspector, a otra inspectora, a un tercer inspector y siguen sin llegar a las contestaciones porque justamente esos cambios que hemos tenido en una empresa como es el Ayuntamiento de Madrid con todos los trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, te traslado mi desesperación. Igual que yo escucho y comprendo la tuya, yo te traslado la mía para saber qué podemos hacer. Gracias. Mira, en este caso, que es una cuestión personal, tendría que ser hablando con el equipo de la Jefatura de Madrid para explicar tanto el cambio de compañeros, que imagino que no debe ser baladí, sino debido a que se producen o bien jubilaciones o bien cambios también se marchan, se van a diferentes cargos, luego vuelven. Eso en cuanto al cambio, porque desde luego lo que le puedo asegurar es que para el jefe de inspección, si hace un cambio, viene con alguna motivación. Pero sobre todo es preguntarles a ellos para poderlo explicar. Pidan una hora con el jefe de inspección de Madrid, se lo explican y seguro que van a poder llegar a un acuerdo y poder tener una resolución próxima. Muchas gracias. Isabel me pide la palabra, pero 3 segundos, porque ya entramos. Y luego me la va a pedir Óscar, me van a dar por derecha y por izquierda, y yo, como siempre. Venga, Bueno, que vamos un minuto, Isabel, vamos por Dios. a ser muy rápidos.
Yo quería añadir alguna puntualización más a la intervención de Óscar que no hubiera hecho ya Laura. Más que nada porque se vean un poco todo el contenido. Yo participo en el grupo de trabajo que prepara, digamos, las opiniones para el comité consultivo para poder hacer las modificaciones de las directivas y por tanto lo trato muy de primera mano. Entonces, la inclusión de los reprotóxicos en la directiva cancerígenos. Hay una diferencia muy grande entre la mayoría de cancerígenos y la mayoría de reprotóxicos. Y es que los reprotóxicos tienen un umbral en su gran mayoría y los cancerígenos no tienen un umbral en su gran mayoría, aunque sí que es cierto que las excepciones de cancerígenos que sí tienen umbral, para bien o para mal, están muy extendidas, son sustancias muy extendidas, como es el formaldehído, como es, bueno, ya hemos visto varios aquí. Este es el motivo por el que las organizaciones empresariales se han opuesto a que se introdujeran los reprotóxicos en el ámbito de la directiva cancerígenos con el clausulado que tiene ahora la directiva cancerígenos, porque debajo de un umbral, por definición, no es necesario hacer nada porque la persona está protegida. Entonces, este sería un tema. Se ha hablado del género. En los estudios de salud, si hay una afectación al género, se tendrá en cuenta. Por tanto, yo no diría que no es aplicar la perspectiva de género porque sí, es que se afecta diferentemente a un género y a otro, se tiene en cuenta en los estudios de salud. La calidad de las evaluaciones de impacto. Introducir patologías que no sean cancerosas. Claro que se tiene en cuenta. Todos los análisis, todos los documentos que analizan cómo afecta a la salud una sustancia y que es el primer documento con el que trabajamos y que se complementa con la evaluación de impacto socioeconómico, todos contemplan todo tipo de afectaciones, no solamente el cáncer. Por supuesto, si hay un tipo de patología que requeriría un valor más bajo, se tendría en cuenta y se adoptaría un valor inferior. Los periodos de transición que se han propuesto, los hemos puesto de acuerdo entre organizaciones empresariales, sindicales y representantes de los gobiernos. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado delante de determinadas sustancias para las cuales no hay forma humana de poder aplicar esos valores. Ya acabo. Entonces, los periodos de transición no son porque sí, son porque son necesarios para poder aplicar esa normativa. No, ya no digo nada más. Tampoco quiero que se traslade aquí un debate que ya tenemos en la comisión, lo cual le pido muy rápido, a Oscar ya que sea muy rápido. Muy rápido, me sorprende. Olga, ve levantándote, por Dios. Me sorprende lo que comentáis organizaciones empresariales de reprotóxicos, porque hace muy pocos meses se firmó un acuerdo entre Confederación Europea de Sindicatos e Industriol, la federación que agrupa a los sindicatos de industria, con las dos patronales de la industria química europea, CEFIC y EFEG. No sé si CEFIC. Vale. Bueno, pero hay una parte importante de la patronal europea, la que agrupa a las empresas químicas, que firma un acuerdo en el que pide que se incorporen a los reprotóxicos en el ámbito de la directiva. En cuanto a las evaluaciones de impacto, en humos diésel, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta. En humos diésel no se ha tenido en cuenta las patologías no cancerosas, porque se hubiera tenido que delimitar un valor inferior. Bueno, y sobre los periodos de transición, voy a poner simplemente el ejemplo del cambio. Del cambio no estamos en absoluto de acuerdo, así lo hemos manifestado. 8 años. Bueno, no lo ha manifestado todavía la Confederación Europea de Sindicatos porque no ha podido acceder al contenido del acuerdo, como os he comentado antes. Igual que las asociaciones empresariales. No he dicho que las asociaciones empresariales lo tengáis. He dicho que lo tenía una empresa, precisamente en una pyme, una multinacional, que se la ha facilitado a un sindicato afiliado a la CES, y ese es el que se ha facilitado a la CES. Pero cuando se digan los 8 años, vamos a mostrarnos en contra de ese periodo. Un periodo en el que se va a someter a trabajadores a un valor límite que duplica el valor límite que tenemos actualmente en España desde hace años. Valor límite para el que las empresas españolas están adaptadas y están cumpliendo.
¿O me queréis decir que en España no se está cumpliendo con el valor límite del cadmio? Bueno, aunque no me parezca hay buen rollo, pero lo que pasa es que estamos ahora ya cansados. Olga, con vuestro permiso, sube aquí a clausurar la jornada. Si queréis quedaros los ponentes, me bajo yo. Y la directora del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid va a proceder a la clausura, ¿no? Bueno, Óscar se marcha corriendo, pero... Uy, Óscar, perdón, Ramón. Óscar se me queda. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser rápida también, sobre todo si se queda Pablo aquí a mi lado. Me queda simplemente clausurar esta jornada, terminar todo lo que hemos visto. Esta jornada en la que un año más les hemos querido presentar este documento de valores límites, las actualizaciones que nos ha presentado Virginia Gálvez, y que además cuando planteamos esta jornada cada año, el Departamento de Higiene del Centro Nacional piensa a ver qué tema puede ser un tema de interés. Este año se optó por hablar de cancerígenos y yo, después de toda la jornada, creo que sinceramente ha sido un acierto. Hemos contado con muchas ponencias, desde mi punto de vista, de muy alto nivel, y que han aportado mucha información y mucho conocimiento de base que puede ser muy útil para seguir avanzando en el terreno de la prevención de riesgos laborales y en la adopción de medidas preventivas frente a los cancerígenos en concreto, que como bueno, yo creo que también se puede deducir de todo lo que hemos oído, va a seguir siendo, es un problema a día de hoy, es un factor prioritario a tener en cuenta en el ámbito de la prevención y va a seguir siéndolo durante bastante tiempo. Así se contempla en Europa con la modificación de la directiva y en España, pues en prácticamente todas las estrategias de seguridad y salud sigue apareciendo como aspecto prioritario a tener en cuenta. Simplemente, bueno, recordarles lo que ya se ha dicho al principio y ha comentado Virginia también, el documento LEP, que como ha insistido Amelia hay que leer muy despacito, porque tiene mucha información muy interesante, muy trabajada. Además de que se lo hemos entregado en la documentación, lo tienen ya a su disposición en la página web del Instituto. Está a su disposición también la base de datos, el aplicativo, la base de datos de los LEP, y en breve esperemos que estén disponibles ya también en la web los documentos de LEP, estos documentos que recogen toda la información toxicológica en la que se basa el grupo de trabajo para establecer esos valores límite. También está disponible la lista, que yo creo que no estaba completa, pero la lista que ha puesto Virginia de los factores que se van a estudiar durante este año para el documento del año que viene, que insistimos una vez más en que se la miren, y aquellas empresas, aquellas organizaciones o que tengan algo que aportar, información que pueda ser interesante para determinar esos valores límite que se están trabajando en el grupo, pues que se pongan en contacto con el grupo. Y simplemente, pues bueno, agradecer a todos los ponentes de toda la jornada, agradecer a los asistentes y fundamentalmente a los poquitos que quedamos ya a estas horas. Especialmente agradecimiento a todos los participantes en el grupo de trabajo de los LEP, el grupo técnico de LEP y al grupo de la comisión que permite que podamos seguir actualizando este documento año tras año, y bueno, especialmente al Departamento de Higiene del Centro Nacional, encabezado por Virginia, pues porque bueno, esta jornada, que como también se ha dicho, mantiene un nivel que yo creo que es más que aceptable, un buen nivel técnico, y se consigue gracias al esfuerzo del Departamento de Higiene y del Departamento de Formación del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid. Muchas gracias por todo y al año que viene nos volvemos a ver.